Para la Biblioteca de la Facultad de Educación es un honor contar con la presencia de nuestras distinguidas docentes, la profesora Carmen Grace Salazar, la profesora Rocío de Villori, la profesora Cecilia, la decana de nuestra facultad, doña Giselle Garbanzo. Para la biblioteca, estas actividades en el interciclo tienen el objetivo de promover actividades lúdicas y recreativas que nos ayuden a enfrentar esta situación de pandemia que estamos viviendo y que nos ayuden a realizar actividades diferentes, ya que nos encontramos en periodo de interciclo y de vacaciones. En este momento también muchas gracias a las personas invitadas que se han integrado a esta reunión. Quisiera darle la palabra a la doctora doña Giselle Garbanzo, decana de nuestra Facultad de Educación, y con ello estaríamos dando inicio a la actividad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un cordial saludo a la profesora Carmen Grace, que hace mucho no nos vemos por esta situación, lo mismo que la profesora Cecilia Romero, y también la gratitud hacia la profesora Rocío de Villori, que hoy en esta tarde ella nos va a acompañar para que esta actividad sea posible. Un agradecimiento a ustedes y al equipo profesional de la Biblioteca de la Facultad de Educación que nos acompañan en esta tarde haciendo posible esta actividad. Tal y como lo dijo la señora Soledad Serrano, nos encontramos en una situación donde la recreación se transforma en una necesidad en este momento para que todas las personas podamos mantener ese equilibrio emocional, físico también, que hoy como humanidad requerimos tener y poder enfrentar este momento duro que pasará de la mejor forma posible. La Facultad de Educación se siente muy honrada y me estoy refiriendo en este momento a esos aportes que han hecho la Escuela de Educación Física a lo largo de su historia en el campo de la ciencia y el movimiento humano, campo que es fundamental para la sociedad en cualquiera de las edades y los sectores sociales en que nos encontremos. La profesora Carmen Grace también ha colaborado con la Facultad de Educación, con las tertulias, presentándonos esos maravillosos aportes que ella tiene ya décadas de venir trabajando para invertir en este campo de la salud de todos y todas. Y hoy también pues nos hace el honor que se nos une también la profesora Romero, a quien Cecilia le agradezco muchísimo esa actitud también suya como toda una profesional, como esos que requiere hoy la universidad, que requiere el país y que requiere el mundo para pasar esta situación. Esta tarde vamos a compartir un tema tan valioso y estoy segura que quienes estarán participando en este evento les va a ser de gran utilidad y también será como agente reproductor entre los espacios sociales en que cada uno de nosotros nos movemos. De mi parte, agradecerle nuevamente a las compañeras de la facultad de la biblioteca, que ellas han asumido también un trabajo incansable para poder hacer que este trance en el que estamos pasando lo pasemos de la mejor forma posible, eso sí, con una actitud responsable, siempre atendiendo los llamados de nuestras autoridades superiores para que esta situación sea superada cuanto antes. Así que estos aportes que hoy nos van a nutrir la profesora Cecilia Romero, Carmen Grace, bajo la conducción también de Rocío de Villori, sin duda alguna los recibimos como una gran necesidad y también como un gran aporte que da la Facultad de Educación en este momento particular que nos encontramos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doña Giselle. Y procederé a presentar a la profesora Carmen Grace Salazar, quien es doctora en comportamiento del esparcimiento de la Universidad de Indiana de Estados Unidos. Obtuvo la maestría en recreación en la Universidad del Sur de Illinois, Estados Unidos. Labora en la Escuela de Educación Física y Deportes de la UCR. Fue directora de la Escuela de Educación Física y Deportes y vicedecana de la facultad. Actualmente es coordinadora de la Maestría de Recreación de la Escuela de Educación Física de la Universidad de Costa Rica y realiza labores de docencia e investigación también. Le damos la más cordial bienvenida a la profesora Carmen Grace.
para que ella pueda brindarnos su presentación. Le solicitamos a todas las personas que por favor cierren los micrófonos para que la profesora pueda presentar su trabajo, y todas las Muchas gracias. consultas, las inquietudes se van a, por favor, anotarlas vía chat. Al final de la presentación de la profesora Carmen Grace estaremos manteniendo un diálogo con la profesora Rocío de Villori, la profesora Carmen Grace y la profesora Cecilia Romero. Muchas gracias y bienvenida, profesora Carmen Grace. Muchas gracias, Soledad. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a Rocío y a Cecilia por estar aquí para que conversemos al final de mi presentación, y a todas las personas que nos están acompañando. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, entonces vamos a hablar de recreación en vacaciones, pero antes vamos a hablar un poquito de recreación. Pero entonces iniciemos con nuestra situación actual. Actualmente la población por la pandemia vive con temor a contagiarse y a contagiar a otros, sobre todo a seres queridos que tienen riesgo de enfermarse. La sobrecarga de trabajo que tenemos pues ha sido mayor en estos tiempos por el teletrabajo, porque no habíamos aprendido a trabajar bajo esta modalidad y lo hemos tenido que hacer en poco tiempo. Algunas personas también estudian, y los problemas financieros que algunas familias están sufriendo pues les quita la paz. Entonces eso provoca estrés, desánimo, cansancio, agotamiento, y afecta la salud mental, y al final de cuentas entonces no tenemos salud integral. El doctor Daniel Salas, el ministro de Salud, decía un día de estos que tuvimos que renunciar a libertades que siempre hemos tenido. Y el doctor Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, también decía hace algunos días que hay que recargar fuerzas. Y entonces hay que recargar fuerzas aceptando que ya no tenemos las libertades que teníamos antes, pero entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacemos para sentirnos mejor? Y ahí es donde entra la recreación. Entonces vamos a repasar algunos conceptos. La recreación. Como profesión, la recreación es relativamente nueva, y sobre todo en América Latina, en Costa Rica. Tiene su propio cuerpo de conocimientos e investigación. Es una carrera que se complementa con otras como la educación física, educación musical, artes plásticas y muchas otras materias especiales o de las formales, ¿verdad?, que tenemos en nuestro sistema. Por mi formación, la recreación no es parte de la educación física, es una carrera complementaria. Y eso para mí fue muy claro cuando yo fui a Estados Unidos. Yo soy licenciada en educación física y llegué a Illinois a la escuela de recreación. Y yo conocí la escuela de educación física cuando los latinos, los chicos, los hombres, decidieron entrar a una competencia, un torneo de fútbol sala, y nos pidieron a las mujeres que fuéramos a hacerles barra a uno de los partidos, y el partido era en uno de los gimnasios de la escuela de educación física. Yo ni sabía dónde quedaba esa escuela porque yo no era de educación física, yo estudiaba recreación en la escuela de recreación. En la universidad donde estudié el doctorado, las dos escuelas estaban en la misma facultad, y entonces ahí se identificaba muy bien la diferencia entre ellas dos. Por eso insisto en que se complementa muy bien, porque algunos temas se los comparten. Eso es como comparar la medicina con la enfermería o comparar la arquitectura con ingeniería civil. O sea, no es lo mismo, y porque no hacen lo mismo y por lo tanto su formación profesional es distinta, pero comparten algunos temas. En la vida diaria, la recreación consiste en actividades en las que participan las personas durante su tiempo libre. Hay muchas características de la recreación, pero estas son las más importantes para efectos del concepto. La recreación, primero, son actividades. Tienen que ser agradables, tienen que producir alegría, gozo, placer.
Por eso, cuando hablamos de actividades negativas, no estamos hablando de recreación. Tiempo libre. Tienen que realizarse en el tiempo libre. Tienen que seleccionarse voluntariamente. Y el concepto que manejamos de la recreación en la maestría es que contribuye con el desarrollo integral de las personas. Y estas dos palabras, aunque son solo dos, implican mucho de desarrollo integral. Tiempo libre. El tiempo libre es la porción de tiempo en la cual las personas no tienen que cumplir con compromisos, con responsabilidades, con tareas, con trabajo. Y es muy importante porque, como dije antes, la recreación se hace en este tiempo libre. Diversión es otro término importante de aclarar porque a veces la gente cuando dice recreación lo que está pensando es en diversión negativa. Pues la diversión negativa, le digo yo a mis estudiantes, es como una moneda. Tiene dos caras. Tiene la diversión positiva, pero también tiene la diversión negativa. La diversión positiva siempre va a ser recreación, entonces hablamos de recreación. Y entonces para nosotros decir recreación positiva es redundante porque ya sabemos que las consecuencias de la recreación van a ser positivas. En cambio, la diversión negativa conlleva consecuencias negativas. Pues nuestro compañero Carlos Ballesteros siempre ha usado esta frase. Toda recreación es diversión, pero no toda diversión es recreación, porque entonces toda recreación es diversión positiva, pero no toda diversión, la negativa, es recreación. Y aquí lo vamos a ver más específicamente. La diversión negativa son actividades que se disfrutan en el tiempo libre, pero son prohibidas por ley, costumbre o creencia. Y esto a veces es como pasajero. Entonces vean que las dos son actividades, se realizan en el tiempo libre, son agradables, por eso se seleccionan voluntariamente, pero ya las diferencias empiezan a verse aquí, porque la recreación es parte del sistema no formal de enseñanza, y eso es una de las diferencias también con la educación física, que es parte del sistema formal. Y la diversión negativa, si hay algún aprendizaje, pues es de educación informal. La recreación contribuye con el desarrollo integral de las personas porque las actividades siempre van a ser positivas, sus consecuencias también. En cambio, con la diversión negativa, las acciones son dañinas para las personas que realizan las actividades o para otras. Si la persona toma licor, va a tener consecuencias negativas. Si alguien hace un grafiti, está perjudicando a alguien más porque va a tener que sacar tiempo y dinero para poder cubrir lo que se había escrito en ella. Entonces, después de ver el concepto de recreación, viene a la mente, bueno, ¿cuáles actividades son recreativas? Entonces tenemos una categorización con 10 tipos de actividades recreativas. Estos tipos yo los identifiqué después de analizar a muchos autores, porque cuando volví de la maestría, pues yo llegaba a la escuela de educación física y tenía que hacer una diferenciación de lo que yo había aprendido, visto, experimentado allá, de que la recreación no es parte de la educación física. Lo que pasa es que en América Latina es como en la carrera donde se le ha ubicado. Pero en los países desarrollados donde hay una gran diferenciación entre lo que es recreación y educación física, la recreación ha crecido increíblemente porque tiene sus graduados, su campo de estudio y su aplicación, ¿verdad? Entonces, cuando yo volví, hice un análisis y pude identificar diferentes tipos de actividades recreativas. En un estudio que realicé con nicaragüenses, agregué la recreación espiritual y la última que agregué fue la de voluntariado. Entonces estas 8 fueron las primeras que identifiqué. Entonces vamos a ver ejemplos específicos de lo que la literatura en recreación del mundo nos dice. Entonces tengamos presente lo siguiente. Muchas actividades recreativas pueden ubicarse en varios tipos, no en solo una categoría. Muchas actividades recreativas se pueden realizar durante toda la vida, en algunas ocasiones o solo una vez. Por ejemplo, si alguien va a esquiar, lo hizo, pero lo disfrutó. Y las que aún no están inventadas, ¿verdad? Que las podemos nosotros inventar. Y eso es una de las grandes ventajas. Las actividades recreativas se pueden iniciar, cambiar,
dejar o retomar a lo largo de la vida. La tecnología ha permitido adecuar muchas actividades recreativas durante la pandemia y eso debemos fomentarlo, pero con actividades realmente recreativas, alegres, positivas, ¿verdad? Específicamente tenemos, digamos, la recreación física, tenemos los deportes en parejas, en equipos, y por ejemplo estos de extremos de aventura, ¿verdad? Aquí dentro de estos hay muchos, y estos juegos usualmente son muy dinámicos, correr, saltar, brincar. Aquí tenemos las actividades de tipo y muchas otras que es. Me parece que a la profesora Carmen Grace como que se le desconectó. O sea, me parece que a la profesora Carmen Grace se le desconectó. A ver, yo las veo. Me veo. Y ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. Sí, ahora sí se escucha. Okay. Pero ya no está compartiendo la pantalla. No sé qué pasó. A ver si es esto, no es esto. Perdón, no sé qué pasó. No hay problema. Okay, aquí estamos de nuevo. Aquí estamos en vivo, ¿verdad? No es grabado. Bueno, vamos a buscar la diapositiva por donde iba. Estábamos en las actividades artísticas, ¿verdad? Entonces, vamos a ampliarlo. Y entonces, les decía que música y canto, entonces podemos tener todas esas actividades. Artes plásticas y manualidades, podríamos tener todas estas, danza y baile, estas, drama y teatro, y vean todas las que hay. Este tipo de recreación, esta categoría es la más amplia porque tiene muchísimo que hacer. Entonces, por eso no deberíamos aburrirnos, ¿verdad? Si realmente podemos realizar alguna actividad diferente de esto cada día. Tenemos la recreación intelectual. El nombre nos dice de qué se trata, es trabajar el intelecto. Y es muy importante, reitero yo, en todas las poblaciones, pero en especial con niños y con personas adultas mayores para combatir el Alzheimer. Entonces aquí tenemos ejemplos de este tipo de actividad recreativa. Vean que tenemos los juegos pasivos. Por eso hacía yo la diferenciación con los de recreación física, porque esta actividad, este tipo de actividad recreativa es físicamente pasiva, pero porque está enfocando el intelecto, ¿verdad? No quiere decir que haya actividades dinámicas en las que no se pueda trabajar este componente. Tenemos también la recreación al aire libre. Aquí, qué extraño. Un mensajito de que la conectividad está inestable. Están cerrados, pero esperemos que próximamente podamos utilizarlos. Y esta ha sido una de las categorías en recreación más afectadas con el COVID. Entonces tenemos actividades y deportes propiamente relacionados con la naturaleza para disfrutarla y actividades de conservación y preservación del ambiente, que es muy importante, sobre todo en un país como el nuestro, en el que se trabaja en el ecoturismo. Tenemos los pasatiempos, que son actividades usualmente individuales y que no requieren una organización muy amplia, por eso las podemos hacer nosotros en donde estemos, donde queramos. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, que pueden incluir, como veíamos en las fotos, construir modelos a escala, sacar fotografías, la jardinería, ver televisión, y como ven ustedes ya en algunos ejemplos, muchas de estas actividades pueden ser ubicadas en diferentes categorías. Tenemos la recreación social, que también el nombre nos dice, nos indica de qué se trata.
es socializar. Y esta es otra de las actividades en que se ha visto afectada con el COVID, porque ya no podemos socializar como antes, como se ven en esas fotos tan cerca de los seres queridos. Y ejemplos de estas son las fiestas, ¿verdad? Que están causando problemas de alguna manera porque no se están haciendo con la burbuja social. Celebraciones, festivales, y vean que también aquí hay juegos de interacción, ¿verdad? Siguiendo tenemos la recreación turística. El turismo como actividad que se realiza en el tiempo libre es recreación, pero hay que respetar que sea profesionalizado. Y siempre repito las palabras de un profesor mío que decía que algún día va a haber una coordinación entre recreación y turismo para que los de turismo se encarguen de toda la logística del viaje de los turistas y los de recreación de las actividades recreativas en las que van a participar. Entonces aquí básicamente tenemos viajes, paseos, cruceros, tours, y en esto los costarricenses, yo diría que estas son las actividades en las que más participamos los costarricenses. Nos gusta ir a paseos, ¿verdad? Aunque sea al centro del pueblo, ¿verdad? Pero nos sentimos como un paseo porque nos divertimos, tenemos beneficios. Recreación educativa implica aprender. Puede ser algo muy formal, como en una escuela como esta, o con algún familiar. Y entonces puede ser cualquier tipo de actividad e inclusive puede ser algo como el recibir talleres, charlas, seminarios, porque como vemos acá, los tres tipos de actividades educativas son clases, cursos, talleres, pero también congresos y seminarios para mejoramiento personal o profesional. También tenemos la recreación espiritual, entonces aquí no hablamos de religión, sino de espiritualidad. Se conectan, se relacionan, pero aquí es espiritualidad porque son actividades que nos dan paz y tranquilidad. Y entonces tenemos actividades como rezar o orar, actividades muy específicas del resto del niño, ir a misa o al culto y celebrar algunas festividades, ¿verdad? Inclusive contemplar la naturaleza nos da paz y tranquilidad cuando pensamos cómo el mundo es tan maravilloso y empezamos a pensar en el creador y empezamos a ver cómo es la naturaleza, cómo hay colores que uno pensaría que no combinan cuando los ve juntos, sobre todo en los celajes, por ejemplo, uno dice qué maravilloso. Alguien tuvo que haber pensado en esto, alguien más grande que nosotros. Y tenemos el voluntariado, ¿verdad? Que es cuando usamos nuestro tiempo, nuestros conocimientos, nuestras destrezas para ayudarle al prójimo, a la naturaleza y a los animales que tanto necesitan porque no pueden expresar sus necesidades, ¿verdad? Y aquí hay algunos ejemplos de actividades en las que se podría hacer o realizar voluntariado. La recreación, todo tipo de actividad recreativa ofrece, brinda algún beneficio. Entonces, los beneficios se han agrupado en dos. Los beneficios para las personas y los beneficios para la sociedad. Aquí tenemos los beneficios para las personas que son de 5 tipos. Los emocionales, sociales, físicos, intelectuales y espirituales. Y ellos dependen del tipo de actividad que participemos. Lo importante aquí sería que participemos en diferentes tipos de actividades recreativas para que obtengamos diversidad de beneficios también. Y aquí hay un ejemplo, estos son ejemplos y de esos ejemplos marqué nada más unos, pero vean cómo los beneficios emocionales de la recreación implican la mejora del humor, aumento de la alegría, la risa, reducción de la ansiedad, del estrés, de la depresión, del aburrimiento. Los sociales brindan apoyo social y las personas que tienen apoyo social se sienten cuidadas y con ayuda disponible. Las actividades recreativas compartidas reducen el estrés, el aislamiento y la soledad. En cuanto a los cognitivos, fomentan el aprendizaje, la resolución de problemas y los procesos de pensamiento.
Los espirituales fomentan la paz, sentimientos de pertenencia, y aquí dice el orar por brinda tranquilidad mental y desaceleración del organismo, precisamente por la paz que la persona llega a obtener. Mejoran muchas funciones del organismo. Vean que eso es como una síntesis, pero todo eso está fundamentado en literatura, estudios que lo han comprobado. Lo importante de la recreación es que, como las actividades que realizamos son agradables, bonitas, producen o aumentan la producción de endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, de la dopamina, que produce calma y placer, de la serotonina, que produce el bienestar y reduce la depresión, y disminuye el cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés y el insomnio. Entonces, vean que estos son beneficios intangibles que a veces pienso yo, por eso es que la gente no valora la recreación, porque los beneficios no se ven de inmediato o no son económicos, y la gente entonces no la valoriza. En cuanto a los beneficios para la sociedad, tenemos para la familia, y aquí tenemos que hablar de recreación familiar, actividades de recreación familiar que fomentan precisamente las actividades recreativas. Se tienen que compartir para poder obtener los beneficios. Entonces no se vale que mami se vaya por un lado, papi por allá, y los chiquitos por el otro. No. La familia, no importa quiénes sean sus integrantes, tienen que compartir la actividad. Y en eso algo muy relevante es que hay que ceder y complacer a los demás. ¿Por qué? Porque no se puede pretender que en la familia, en las actividades que realicemos, que organicemos, solo realicen actividades que me gustan a mí. No tienen que realizarse actividades para todos los integrantes de la familia, y entonces hay que ceder y complacer a unos para que después lo hagan con mis actividades. Y al final de cuentas lo importante es que se comparten. Otros grupos también se benefician con las actividades recreativas, otros grupos sociales que son también o han estado afectados por la pandemia, grupos de la comunidad, grupos de estudio, grupos de compañeros de trabajo que ya pues no pueden socializar como antes. También la naturaleza se ve beneficiada, porque hablaba del ecoturismo. Es importante cuidarla y preservarla, no solamente por los turistas, sino porque si hay naturaleza, tenemos aire puro, hay agua pura, y nosotros somos los que estamos en Costa Rica 24/7. Los turistas vienen 1 o 2 semanas y se van, pero nosotros estamos aquí. Entonces, de alguna forma, hay que también pensar en forma egoísta, tal vez, en nosotros para cuidar esa naturaleza que tenemos. Economía, porque la recreación genera muchos empleos. Y vean ustedes ahora cómo muchas de las personas que trabajan en turismo y en el sector artístico están ser perjudicados por la pandemia. Y eso es parte de la recreación. Otro aspecto de la economía es que el país se ahorraría mucho si las personas fueran más sanas. Hoy estaban diciendo que 1/3 de la población tiene obesidad. Y es preocupante. Entonces quiere decir que esas personas tienen que ir a tratamiento médico, a consultas médicas, y esto es gasto para el sistema de salud del país. También vemos cómo las cárceles aumentan, y muchas veces son jóvenes que terminan ahí porque en sus casas leían un estudio, no les han dado el amor, la atención que requerían, y buscan el ser importantes, el llamar la atención de maneras negativas, y las consecuencias las llegan a analizar cuando ya están en la cárcel. Pero entonces eso quiere decir que si hubiera más programas que han ido incrementando en los últimos años para los jóvenes, ellos podrían utilizar su tiempo libre, que los hagan sentirse especiales, porque hacen, sino más bien porque bailan, porque cantan, porque tocan un instrumento. Y eso ahorraría al sistema judicial muchísimo dinero.
En cuanto a cultura, la cultura, muchas actividades que realizamos tienen que ver con la cultura, ¿verdad? Porque eso identifica a los países. Entonces podemos conocerlas, disfrutarlas, divulgarlas y sobre todo preservarlas para compartirlas, ¿verdad? Con nuestros familiares, con las personas que nos lleguen a visitar, en el caso de turistas. También se habla de lo que los problemas que las personas encuentran para poder recrearse. Entonces, hay una teoría que dice que hay 3 tipos de barreras. Las intrapersonales, que son las que tienen que ver con la persona. Y usualmente las más fuertes son las psicológicas, sobre todo aquellas que me impiden hacer algo por miedo, por temor, sobre todo con los adultos, temor a hacer el ridículo ante los demás. Pero también hay barreras interpersonales físicas o cognitivas. Tenemos también las interpersonales, que son aquellas que se refieren a cómo las relaciones con otras personas me impiden o me dificultan recrear. Y todas las demás calzan en las estructurales, que son la falta de dinero, la falta de trabajo, la misma infraestructura o el horario de mi trabajo, porque no puedo llegar al lugar donde quería ir para participar en alguna actividad. Y todas las que faltan ahí, todas las demás entran en esta categoría. Pero estos 2 autores, que son estos mismos, analizaron con Jackson y las barreras y se dieron cuenta con estudios que cuando una persona realmente quiere participar en alguna actividad recreativa, lo logra. Porque negocia, llaman ellos, negociar. O sea, negociar es buscar la solución a aquel problema. No tengo dinero, entonces lo voy ajustando, lo pido optado, o pido que para Navidad y para mis cumpleaños me regalen dinero, o quiero, no sé, necesito un vestido para tal baile, entonces busco cómo negociarlo. Si quiero ir a bailar y tengo un chico pequeño, una chiquita pequeña, busco a alguien de confianza que me la cuide. Tal vez, bueno, ahora no se puede hacer eso, pero antes sí, esperemos que muy pronto. Pero entonces, el asunto es que yo negocio porque realmente quiero hacer la actividad. Si no me interesa, no me esfuerzo por buscar la solución a la barrera. Estas son las barreras que yo he visto que más afectan, que más mencionan las personas. No quiero, no me gusta, y a veces pienso yo que es temor del que les hablaba, porque usualmente esto lo dicen personas adultas. Y el no tengo tiempo y el de no tengo dinero, ¿verdad? Que esas son como las más repetidas. Ahora con el COVID, resulta que el COVID en sí es una barrera estructural porque nos ha obligado a estar en aislamiento, en distanciamiento social. Y querámoslo o no, los seres humanos somos sociales. Y esto nos está afectando muchísimo. Y también está afectando a las finanzas. Y también esta barrera afecta la intrapersonal porque de alguna manera al no socializar para protegerlos, ¿verdad? Me está afectando. Y las interpersonales precisamente por no socializar, o más bien no se socializa para que las personas con factores de riesgo no se enfermen, ¿verdad? O no me contagien. Y todas estas 3 barreras al final afectan nuestra participación en actividades recreativas. ¿Por qué es importante la recreación? Bueno, veamos lo de la salud. La salud integral está compuesta por 2 componentes, la salud física y la salud mental. A esta durante muchos años se le ha dado, dicen los expertos, más atención, más recursos, hay más graduados, más carreras, más estudios. Y pues gracias a Dios, porque por eso es que nos está yendo también nos está yendo bien con la pandemia, ¿verdad? Sería mejor si no la tuviéramos, pero eso es imposible. Pero resulta que los especialistas en salud mental vienen ya reclamando desde hace años que a la salud mental se le debe dar más importancia, precisamente porque no tiene los mismos recursos que la salud física. Y como dice la Organización Mundial de la Salud, no hay salud, que sería la integral, sin salud mental. ¿Qué es lo que tenemos aquí?
que fue una frase que la organización sacó en el 2013 cuando presentó este proyecto de plan de acción integral sobre la salud mental, porque ya se veían los efectos negativos en muchas personas y con la pandemia esto ha aumentado increíblemente. Lo importante es que la recreación promueve tanto la salud física como la salud mental por medio de las diversas actividades. Por eso yo hablaba que dependiendo de la actividad recreativa en la que... Entonces, lo ideal sería que participemos en diversas actividades recreativas para mantener ese equilibrio entre el componente físico y el componente mental. Entonces, lógicamente, la recreación física pues, va a fomentar más la salud física y otros tipos de actividades recreativas más pasivas usualmente, pero no necesariamente, van a fomentar la salud mental y ahí tenemos un equilibrio entre salud integral y calidad de vida. Entonces, la importancia de la recreación radica en que los beneficios son un factor protector que al final de cuentas nos va a dar calidad de vida. Entonces, hablando de recreación en las vacaciones, tenemos que recordar que nuestra calidad de vida en esta época de pandemia se ve afectada, y realmente siempre, pero más ahora, por el estilo de vida que tengamos. Cuanto más saludables sean los estilos, pues mejor. Y un estilo saludable es un factor protector ante tantos factores de riesgo que tenemos ahora. Y la recreación es un factor protector. Y lo ideal aquí es que la recreación sea un factor protector permanente durante toda la vida. Y no solo, como les digo yo a mis estudiantes, que sea como un analgésico. Si me duele algo, me tomo la pastilla, se me quita el dolor, ya no tomo la pastilla. Y eso hacemos a veces, estamos que explotamos y necesitamos hacer alguna actividad. Y no digo que esté malo, no está malo, pero no es lo mejor. Porque la idea es que la recreación sea un estilo de vida a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque se aprende y repite lo que se ve. Entonces, lo que hagan los papás, eso van a hacer los hijos. Recuerdo que en una presentación decía alguien que los jóvenes repiten el 30% de lo que escuchan y el 70% de lo que ven. Y este ejemplo, ¿verdad? Es muy, muy claro, porque esta es una situación que se está dando ya. Entonces, hay que cambiarla un poquito para que sea más positiva. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que recrearnos. Entonces, lo ideal es recrearse mínimo 1 hora diaria, tal vez no necesariamente la hora continua, pero 1 hora, ojalá. Vean que es mínimo. Entre semana, de lunes a viernes y sábados y domingos, cada día 4 horas. Y la idea es realmente lograrlo. Lo que tenemos que hacer es realmente organizarnos con el tiempo para cumplir con nuestras necesidades básicas de dormir, de comer, de asearnos, de nuestras responsabilidades laborales, académicas y las responsabilidades que tenemos en el hogar. Pero siempre hay tiempo para recrearse. El asunto es organizarse. Aquí tengo 57 actividades recreativas que me di la tarea de buscar y las clasifiqué en 4. Hay 33 que digo yo que son de participación libre, o sea que no tienen restricción con esta pandemia. 14 que son reguladas, ¿verdad? Que a veces nos prohíben, a veces están más libres. Las que son virtuales realmente y las que están prohibidas. Entonces, veamos algunas: actuar en obras de teatro, andar en bicicleta, aprender una actividad de manera presencial, porque a veces no se puede, pero sí se puede hacer de manera virtual, ayudar a otros, bailar, cantar, cocinar, conversar por teléfono, defender el ambiente, pintar, dibujar, esculpir o hacer artes y manualidades, discutir temas de políticos, discutir en el sentido de conversar, ¿verdad? No de armar una discusión ahí fea, desagradable. Dormir, descansar, porque a veces también, escribir cartas, poesía, escuchar radio, fotografiar, participar en charadas. Vean cómo muchas de estas se pueden hacer en familia, en una burbuja social, hacer ejercicio. Las que están prohibidas: ir a conciertos, discotecas, o ir a
por conciertos de música clásica, ir a competencias o observar competencias deportivas, ¿verdad? No podemos ir al estadio de los partidos de fútbol, pero sí se pueden ver por televisión. Tampoco podemos ir al teatro, ¿verdad? Pero sí podemos ir a un museo de manera virtual, ir a la montaña, por lo menos ver cintas que nos recuerden algunos lugares bonitos. Veamos la siguiente. Vean que hay muchas más, las prohibidas. Tenemos realizar actividades con la familia extendida, porque tenemos que ser con nuestra burbuja social, las personas que viven bajo el mismo techo. Pero ya si mis abuelitos o mis tíos no viven conmigo, ya son la familia extendida y con ellas está prohibido hacerlo, por lo menos en vivo, podría ser virtual. Salir a socializar, ¿verdad? Cara a cara, ¿qué es lo que nos está faltando? Viajar fuera del país o visitar familiares que de alguna forma, aquí es visitar, aquí es como hacer actividades como tipo fiesta. Ven, aquí tenemos las virtuales, que son participar en fiestas, cenas, pero virtuales. Me comentaba una conocida que ella se reúne con sus amigos y en línea, cada uno está frente a la pantalla, con lo que se van a comer, con lo que se van a tomar, y ahí hablan y disfrutan muchísimo, recordando viejos tiempos y la pasan lo más bien. Así que sí se puede. Lo que pasa es que hay que cambiar un poquito el chip, ¿verdad? De qué se puede hacer. Siguiendo, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer entonces en este caso? Pensando en las vacaciones que se acercan, ¿verdad? En el caso de la universidad. Valorar la recreación y sus beneficios como un factor de protección. Tener presente que muchas actividades recreativas no requieren dinero, sino actitud y deseo de participar y disfrutar las actividades. Organizar actividades recreativas en la casa, ya sean actividades individuales, en pareja y en familia, que será fundamental, con base en los gustos, horarios y materiales que se tengan a disposición, porque realmente a veces no se requiere material para recrearse. Usar actividades recreativas ya establecidas, modificadas o inventadas por ustedes, por nosotros, para obtener la mayor cantidad y diversidad de beneficios. Involucrar a todas las personas de la familia en la selección y organización de las actividades y dar ejemplo. Uy, es que apareció una pantallita y me tapa. Dar el ejemplo e inculcar hábitos saludables de la vida como la recreación a nuestros jóvenes, para que ellos lo sigan haciendo, lo repitan también cuando lleguen a ser adultos y tengan hijos. Para terminar, los estilos de vida de las personas determinan la calidad de ella. Las decisiones que se tomen, las acciones que se realicen influirán en la salud integral. La recreación permite hacer catarsis, recuperar alegría y fuerzas, como decía el Dr. Ruiz, objetividad, reducir el agotamiento mental que tenemos en este momento, y eso evita violencia, no solo violencia intrafamiliar, sino con los demás. Con o sin actividades recreativas, la pandemia va a seguir, y por lo que dicen algunos, a partir de ahora falta año y medio. Ojalá que no. La pandemia se puede enfrentar mejor con actividades recreativas y una actitud positiva. La recreación debe incorporarse como parte del estilo de vida ahora y después de la pandemia. No es que me va a servir como analgésico solo para la pandemia, no. Tiene que seguir precisamente para seguir obteniendo los beneficios. Decía Don Macedía, me jubilo del trabajo, pero no de la recreación. Entonces eso quiere decir que se supone que una persona ha venido haciendo los dos, recreándose y trabajando. Y en algún momento deja de trabajar, se jubila del trabajo, pero sigue recreándose. Y en nuestra cultura, usualmente lo que sucede es que la gente trabaja, porque eso es lo que nos han enseñado, que no se descansa hasta que se muere, y hasta después de que se jubila, empieza a recrearse. Y no debería ser así. Debería ser una actividad constante que aprendamos desde niños, con el ejemplo de nuestros padres, que sigamos realizando en nuestra adolescencia, en nuestra adultez joven, ya cuando seamos adultos y por supuesto adultos mayores, precisamente para obtener los beneficios de la recreación. Entonces, hay que inculcarse eso ahora, que para poder estar mejor, la recreación puede ayudar. Y no quiero decir con esto que la recreación
sea una panacea que todo lo cura, pero sí ayuda a que estemos mejor, sobre todo en el aspecto emocional, mental, para hacerle frente a las condiciones tan distintas que tenemos del COVID con respecto a lo que teníamos a final de año o a principio de este año. Así que muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias a la profesora Carmen Grace por su presentación tan atinada en este momento que estamos viviendo de cuarentena ante el COVID. Y le pediríamos a la profesora Cecilia y a la profesora Rocío que por favor se presenten. Bueno, buenas tardes. Voy a iniciar, no sé, doña Sole, cómo procedo. Me presento yo y... Sí, profe. Sí, profe. Bueno, mi nombre es Rocío de Villores, yo soy docente de la Escuela de Orientación y Educación Especial. En este momento coordino la carrera de Educación Especial. En primera instancia, quisiera darle un agradecimiento a la profesora Carmen Grace por su exposición y sobre todo por llevarnos siempre a la mesa a este tema tan relevante y tan necesario de retomar, sobre todo en este momento coyuntural y cerrando semestre que le suma todavía más importancia a la posibilidad de tenerlo bastante presente en nuestras vidas. Siempre que escucho la presentación de la profesora Carmen Grace, cuando retomo el libro, que aquí lo tengo conmigo, siempre me hace recordar, siempre llego como a reflexionar si en realidad, no sé por qué, llego siempre a la misma conclusión de que de pronto el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes debería llamarse el Ministerio de Recreación, no sé, ¿verdad? Pero pienso que de pronto, porque a fin de cuentas la cultura y el deporte ambos caben dentro de la recreación. Y me hace pensar si en este marco de la pandemia, cuando la obesidad crece al 70% de la población costarricense, aumentando el estrés, y si bien creo que hay gente que se está recreando, sin duda que sí, a veces porque no queda más remedio, ¿verdad? Y a veces porque efectivamente voluntariamente lo quieren y de manera sana lo deciden, pero a veces ese tipo de recreación y lo que yo veo a veces en redes sociales es que la recreación se basa mucho en entornos alrededor de la alimentación, entonces cocinan más y comen más y esto de alguna manera perpetúa la disminución de actividad física y social, el aumento de peso y de pronto son personas que se ponen en mayor riesgo de salud física y por tanto de contagio del virus particularmente. Es algo que a mí me ha parecido preocupante cuando lo veo en mis círculos cercanos, cuando veo que la gente se está recreando haciendo repostería, por ejemplo. Me parece muy entretenido y saludable la recreación, no tanto así el consumo desmedido de productos no saludables que pueden poner en riesgo la salud más en este momento. He notado también que la recreación se ha centrado mucho en temas de tecnología, que si bien ha sido muy positivo porque de alguna manera el acceso a los museos en el área de la cultura, de las obras de arte, tantos artistas nacionales e internacionales que ceden sus conciertos, sus comedias, etcétera, sus sketches, que hacen que la gente salga un poco de esta realidad negativa y tenga todos los beneficios positivos de la recreación. Sin embargo, y el trabajo remoto hacen que haya una dependencia muy fuerte hacia el uso de la tecnología. Y bueno, como mamá, tal vez también he notado que en la primera infancia, al tener menos espacios para salir a jugar con vecinos y demás, los niños tienden a querer buscar el acceso a las pantallas y eso reta un poco a la familia a buscar alternativas de actividades.
Entonces creo que si bien en este momento específico la tecnología es una fuente de recreación, juega de pronto un papel que habría que ver cómo manejar, o tal vez es un poco aterrizando el conversatorio, la pregunta, cómo manejarlo para que de manera familiar se disfrute la tecnología y no así sea un elemento de mayor riesgo y que genere una propensión a una mayor inestabilidad emocional y de salud física. Luego, otra cosa que me parece muy interesante es que si bien, como bien dice la profesora Carmen Grace, el libro también habla mucho de los beneficios de la familia, de la recreación en familia, y que tiene que ver con este ceder y complacer para generar un mayor acercamiento. También es cierto que en el marco del COVID, el tiempo en familia se ha aumentado, lo que ha generado consecuencias positivas y negativas. En cuanto a las positivas, creo que la recreación en familia supone un reto importante. Por lo menos desde mi realidad, ¿verdad? Yo con niños pequeños, nosotros hacemos el día de pintar piedras, el día de los sombreros, el día de bañar mascotas, el día de los disfraces, el día de los conciertos con tapas, el día de pintar cajas de cartón de las que vienen del supermercado, ¿verdad? Ya estamos quedándonos sin ideas de los días, pero efectivamente creo que eso es algo que todas las familias está sucediendo, uno lo puede ver ya, ¿verdad? Desde amarrar telas para hacer una tienda de campaña en la sala hasta, ¿verdad? Hasta quererse poner ya de cabeza para ver en espacios reducidos y donde hay mucha población, cómo hacer para generar una recreación en un ambiente que si bien es estresante por la situación de fondo, genere paz, genere armonía, genere vínculo. También en una situación económica compleja, como está llevando esta coyuntura a muchas de las familias costarricenses. Creo que eso es más o menos a manera general la apreciación un poco las reflexiones que me genera, aunque este libro siempre y escuchar a la profesora siempre me genera muchísimas reflexiones que después me siguen retumbando en distintos momentos a lo largo del tiempo. Entre tanto, y ya para terminar, el tema de que hay un elemento de identidad cultural en torno a la recreación, como bien decía la profesora, que los costarricenses y las costarricenses tendemos a buscar recreación al aire libre y recreación en cercanía, en sociedad, en socialización. Creo que Costa Rica, y de pronto me atrevo a decir que América Latina tiende a establecer muchas actividades de recreación en círculos sociales, lo cual supone un reto importante. Lo que pasa es que cuando buscamos la alternativa en la tecnología puede traer estas otras consecuencias. Entonces creo que ahí caemos como en un estira y encoge. Creo que la recreación debe ser una prioridad y no va a ser real en la vida de nadie hasta que las personas no la pongamos como prioridad. Como dice bien la profesora, la recreación depende de que la persona la incorpore y siempre se puede, siempre hay espacio para recrearse, siempre y cuando la persona la priorice. Entonces, creo que esos serían mis aportes al tema. Dar las gracias también a doña Soledad Serrano por este espacio de esparcimiento, de conversación y de recreación tan valioso en un momento tan delicado. Muchas gracias. Bueno, tal vez para comentar algo. Perdón, Soledad. No, muchas gracias a la profesora Rocío, y doña Carmen Grace nos va a ayudar. Sí, ahí yo lo que pienso es que depende mucho de la familia. O sea, dar recetas, ¿verdad? A veces es muy difícil, porque para poder recomendar actividades recreativas uno tiene que saber de qué es capaz la persona, ¿verdad? Cuáles capacidades tiene, qué le gusta, qué necesita, porque a veces lo que quiere
y son diferentes, para buscar las alternativas, ¿verdad? Y poder ofrecer. Lo que se ha visto es que a mayor educación de las personas, mayor recreación, porque de alguna forma tal vez no piensan en los beneficios que pienso yo que deberían tal vez enfocarse algunas personas, sino que lo que piensan es en el disfrute, en el hacer actividad, porque tales personas de mi colegio, de mi universidad o de mi trabajo lo hacen y es bonito y es agradable, es positivo. Pero las familias son tan diferentes y las circunstancias económicas determinan tantas cosas, ¿verdad? Que es muy difícil. Los ejemplos que usted dio que hace con sus hijos, pues son muy buenos. Ahí tal vez diría yo, pregúntele a ellos qué quieren hacer, qué quieren repetir, ¿verdad? Porque ellos mismos podrían dar ideas. El uso de la tecnología siempre se ha visto también como una otra moneda, de alguna forma diversión, los términos de diversión, de positiva y negativa. Depende del uso que yo le dé, porque así como hay actividades positivas, hay actividades negativas. Ahora lo mismo lo estamos viendo en las redes sociales. Hoy en la mañana había un programa de cómo las redes sociales se han vuelto un canal para que las personas, pienso yo, hagan catarsis. Pero la idea del catarsis es desahogarse de eso que me tiene mal, de esos sentimientos negativos, pero para estar mejor, no para seguir yo como envenenándome y envenenar a los demás de alguna manera. Entonces, un ejemplo negativo del uso de las redes sociales, pero también se pueden usar de manera positiva. Entonces, la de la tecnología depende. Lo que se ha visto también es que la tecnología, la televisión primero, luego las computadoras y ahora los celulares y las tablets, se han vuelto las niñeras de los chiquitos, porque los papás no tienen tiempo, porque tienen que trabajar, las mamás tienen que hacer el almuerzo, tienen que lavar, entonces no pueden estar dedicadas a los chicos. Y entonces de alguna forma les dan algo en lo que se entretengan, que estén seguros, que no se estén movilizando para evitar riesgos de que se caigan, de que se quemen, de verdad, de lo que sea. Y entonces toman la tecnología de esa manera. Entonces depende mucho del uso, depende mucho la educación que se le dé a los chiquitos y que tengan los papás. Igual con la comida. O sea, hay gente, es que eso entra en los abusos, porque me acuerdo muy bien cuando una vez hablaba yo de diversión negativa en una clase y hablaba de que tomar licor es diversión negativa. Y un estudiante chileno me levantó la mano y me dice, no, profesora, yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no? Porque en mi país nosotros tomábamos vino y no nos emborrachamos. Y entonces caí en que, como dice la definición, muchas de estas actividades es por cultura, ¿verdad? Por las creencias, ellos tienen una cultura de tomar. Y entonces un traguito de vino, un traguito ahí de, no sé, Se fue la señal, sí. Sí, ¿verdad? Se fue la señal. Doña Sole, ¿sí está? Sí, aquí estoy. También a mí se me fue. Es que yo creo que está sucediendo en Sabanilla, en Montes de Oca. La profe vive en Montes de Oca. Pienso que podemos seguir conversando tal vez como con la profesora Cecilia y la profesora Eli Yori sobre el tema mientras la profesora regresa. Está bien. Bueno, me voy presentando mientras la profe Carmen Grace regresa. Bueno, buenas tardes a todos los que están oyendo y presenciando pues esta actividad. Creo que es muy importante. De verdad que muchísimas gracias a la Biblioteca Educación por todos estos espacios. Mi nombre es Cecilia Romero, soy profesora de la Escuela de Educación Física y Deportes. Creo que
definitivamente el tema de recreación es muy importante en todas las etapas de la vida y no solo en el momento de vacaciones, sino también durante el periodo pues, lectivo, que es cuando muchas veces esos tiempos de estrés se aumentan y en especial cuando estamos final de semestre y estamos ya con los pelos de punta porque queremos tirar el tapón de todo lo que hemos hecho durante el semestre y lo que nos falta por terminar. Y al contrario, a veces en vacaciones es tanto el tiempo libre que caemos lamentablemente en el aburrimiento por no saber qué hacer. Nos faltan ideas o incluso en estas épocas de pandemia también nos sucede que lamentablemente tenemos ese tiempo que tal vez antes deseábamos y ahora lo tenemos, pero nos faltan como esas iniciativas o esas ideas de qué hacemos ahora. O sea, se nos hace el día largo. Ayer escuchaba a un periodista que decía que se me hace el día eterno y se me pasan las horas muy lento y parte también es por eso, ¿verdad? Por esa falta tal vez de búsqueda. Si antes, como decía la profe Carmen Grace, si cuando estamos niños tal vez no iniciamos con una participación activa en lo que son actividades recreativas, pues obviamente cuando somos adultos, cuando somos mayores, pues nos va a costar aún más todavía. Es como cuando hacemos ejercicio, lo que más cuesta a veces es iniciar, ¿verdad? Ese dar ese primer paso. Entonces, ahora ya volvió la profe Carmen Grace. Entonces creo que es parte de eso, es como tratar de dar ese primer paso, probar muchas veces cosas nuevas o iniciativas que vemos en algún lugar y probar. Poco a poco se va haciendo el hábito, en este caso de, por ejemplo, hacer actividades recreativas. Tal vez Carmen Grace quiere continuar con lo que estaba y después yo meto la cuchara otra vez. Perdón, pero primera vez que me pasa esto en una charla. Me pasó una vez en clase y me asusté, pero se recobró pronto, pero hoy no sé qué está sucediendo. No, pero entonces lo que estaba diciendo era que muchos son hábitos y son de los que tenemos en familia. Entonces las inquietudes de Rocío son muy válidas y en realidad yo sé que muchas personas las tienen. Y lo que hay que buscar son opciones que nos sirvan según las condiciones. Reitero, en recreación no se necesita a veces dinero para divertirse. Lógicamente, si uno puede ir a pasear, pues maravilloso, pero no es necesario. En la misma casa podemos organizar actividades y ahora que vienen las vacaciones, pues tal vez tendríamos más tiempo libre de organizarlas. Por eso yo decía que tomemos en cuenta también a otros miembros integrantes de la familia para que todos propongan y a todos se complazcan. Entonces podrían, no sé, acordar que los viernes, los sábados y las noches pues viernes, sábado y domingo en las noches hagan actividades en familias. Y entre lunes y jueves podrían realizar actividades individuales o en pareja, para que también se desarrollen otras destrezas o podamos realizar actividades que nos gustan y que se realizan de manera individual. En realidad la recreación debería ser prioridad, pero como decía, la gente no la valoriza porque a veces piensa que son solo juegos o solo deporte y lamentablemente nuestra población es muy sedentaria. Muy sedentaria porque pasa mucho tiempo frente al televisor, frente a la computadora, para trabajar y estudiar, y más ahora que tenemos que hacer teletrabajo. Entonces es cansado estar frente a la computadora 8 o más horas al día y terminamos con más dolores, ¿verdad? Que antes, porque no estamos acostumbrados a estar en esa posición por largos periodos. Entonces, pues, Rocío, lo que hay que hacer es inventar más actividades y con chicos es muy difícil y muy cansado, ¿verdad? Con los jóvenes es como más fácil, pero tal vez precisamente la tecnología le puede ayudar a buscar actividades que no sean frente a la computadora, sino entre ellos, con el papá, con la mamá, ¿verdad? Con los abuelitos, si están en esa burbuja social,
pues para compartir, precisamente para poder los beneficios de la recreación familiar, que son esos de comunicación, de conocernos, de ver de qué somos capaces y de empezar a entablar esos apoyos, esos lazos que nos dan sentido de pertenencia y nos mejoran con la autoestima. Porque es muy importante compartir con los niños en estudios que se han hecho y con jóvenes y adultos jóvenes, lo que manifiestan es los lindos recuerdos que tienen de actividades que hicieron en su niñez con los papás. Entonces, lo ideal es que ojalá ellos aprendan para que repliquen después cuando estén casados y cuando tengan hijos. Y realmente, como digo yo, la recreación familiar empieza desde el noviazgo. Ahí se empieza a fomentar la recreación entre la pareja y después se le transmite a los hijos, porque insisto, ellos repiten lo que ven más que lo que escuchan. Ceci. Sí, bueno, anteriormente estaba iniciando y presentándome más que todo, como les decía, y ya Camila lo ha mencionado en su charla, que me gustaría rescatar algunos conceptos que ella puso en la charla. Por ejemplo, y también ella que tal vez pueda ampliarlos, la recreación versus la diversión, ¿verdad? Muchas veces esa diversión positiva o negativa, cómo va a depender, por un lado, de la cultura. También parte de por qué es diversión negativa tiene que ver con las leyes que se establecen en una época o en un país. Dentro de las actividades recreativas, pues tenemos las de recreación social, lo que son las fiestas y demás, y ya Camila lo mencionaba en la charla, lamentablemente ahora en épocas de pandemia, donde se solicita que mantengamos esas burbujas, ¿verdad?, sociales, básicamente es un núcleo, cómo se rompen haciendo actividades pues fuera de esas burbujas. Entonces, si bien las fiestas los cumpleaños y demás podrían ser son una actividad recreativa, en estos momentos, por las recomendaciones que nos han dado los ministerios y demás, de no romper las burbujas sociales, caemos en no ser recreación porque estamos dentro de ese marco tal vez legal que nos pide no rompamos las burbujas. Entonces, tal vez ahí Camila les podría mencionar un poco más en cuanto a esta parte del concepto, pero bueno, es algo importante que retomar porque lamentablemente muchas personas hacen este tipo de actividades, pero no podríamos llamarlos en este momento recreación porque estamos poniendo en peligro pues la salud de todos, ¿verdad? De todas las personas. Es cierto, existe ahora el teletrabajo y demás, estamos más tiempo sentados, sin embargo, no solo en la parte del trabajo, sino una actividad recreativa que se destaca siempre en todas las encuestas que se realizan es precisamente, además de estar con la computadora o los teléfonos, es el ver televisión. Y pasamos gran tiempo viendo televisión. Eso obviamente pues genera, pues el abuso de esto podría generar sedentarismo también. Entonces hay que tener pues cuidado con el abuso. Por ahí me decía también un conocido que es doctor, que le gusta realizar recreación física, que un día de estos llegó a una venta de implementos deportivos a preguntar por unas mancuernas y ya no habían. Hubo un momento en donde hubo como un boom por pandemia, ¿verdad? De que la gente fue a buscar cosas para hacer ejercicio en sus casas, ¿verdad? Y probablemente lo están haciendo o lo empezaron a hacer, pero me decía esta persona, ojalá que cuando termine la pandemia no veamos remates ahí de pesas, de bicicletas, de mancuernas, ¿verdad? Porque como que cambiamos otra vez el chip y volvemos otra vez a la rutina de que no tengo tiempo, porque no puedo hacer ejercicio, porque no puedo hacer alguna actividad recreativa distinta. Entonces, es un hábito, como nos decía ahora Carmen Grace, hay que estimularlo día con día y tal vez una posibilidad para
para ello sea variar las actividades. Un día haces algo relacionado con la parte intelectual, algún juego de memoria tal vez, pero otro día trabajamos mejor la parte de culinaria, inventamos alguna receta, otro día hacemos algo de ejercicio en pareja o con los chicos, otro día, ¿por qué no? No hay que tampoco satanizar la televisión o la parte tecnológica, pero podemos sacarle provecho y variarlo. Tal vez no hacer lo mismo de siempre, como llegar y sentarse a ver una película nada más o una serie. Podemos variar y ponerle un poco más de iniciativa. ¿Qué tal hacer una cartelera con películas? Si estás, digamos, con tu pareja o con los chicos, les pones, ok, a las 7 o a las 5 empiezan esta y esta y esta película o a las 7 empieza esta y esta y esta. O sea, no podemos ver todas, hay que escoger una, pero hay a esta hora y a esta hora. Y abajo o en otro cartel, la dulcería, no sé, compraste ahí palomitas, hiciste algunas empanadas o refrescos o café, o le pones y escoge, la persona tiene que escoger como qué es lo que quiere comer y cuál película en específico va a ver. Y ya una vez que estás ahí, apagas luces y todo el asunto y haces como toda la dramatización como si realmente estuvieras en el cine. Y es tal vez la misma película que ibas a sentarte normalmente frente al televisor, pero le das como un ambiente distinto. Entonces, realmente eso las personas pues llegan a vivirlo diferente, llegan a rescatarlo. Otros ejemplos, ¿por qué no llamar a alguien videollamada a algún familiar o algún amigo, ¿verdad? Que hace mucho tiempo no los ves, no los visitas y ahora mucho menos por toda esta situación, y hablar, tomarse un café, obviamente a distancia, pero pensemos en esas personas, no las más cercanas, sino tal vez las más lejanas, que en la cotidianidad tampoco lo hacemos, pero podríamos aprovechar ahora de hacerlo, ¿verdad? Es cambiar un poco la rutina, ¿verdad? En cuanto a ejemplos. Creo que algo que o esperemos que nos deje esto de la pandemia, es que antes no teníamos el tiempo, ahora lo tenemos, pero cómo valorar ese tiempo, cómo valorar esas actividades que tal vez ahora sí las podemos hacer, o esos paseos que queríamos hacer con nuestros familiares, o esos picnic, o esas salidas de reuniones, y no las hacíamos porque no teníamos tiempo, y ahora tal vez las deseamos hacer y nos vemos limitados porque no podemos salir de nuestras casas. Entonces creo que valorizar esas actividades va a ser muy valioso, igual una vez termine la pandemia, para que ojalá podamos hacerlas, o sea, que no nos quedemos con el ideal o el sueño de que, uy, quiero visitar a alguien o quiero ir al cine con alguien, sino que realmente lo pongamos en práctica una vez pase toda esta situación. Y bueno, un tema que igual conversando con Carmen Grace me decía que sería bueno comentar en la experiencia, bueno, tanto de académica y ahí de investigación relacionada con recreación, ha sido el tema de la resiliencia, que he tenido la oportunidad de poder investigar. ¿Qué es la resiliencia? Y este término me hace gracia porque últimamente en noticieros y demás programas lo he visto mayormente mencionado. Es muy usado en la parte de la gente de psicología, de trabajo social, pero tal vez no en otros ámbitos. Y es precisamente esa capacidad que tenemos las personas para poder superar las adversidades, pero además de superarlas, aprender de ellas, o sea, sacar algo positivo de ellas. Y en estas épocas, pues precisamente es una cualidad, un concepto importante que debemos de reforzar. Y la recreación, según se ha visto con diferentes literaturas, la puede promover. Por ejemplo, la recreación física, el hecho de hacer actividades interactivas, altamente emocionales, ayuda a fomentar la resiliencia. La parte de actividades artísticas también, por ejemplo, el seguir modelos, el verse acompañado con alguien que te ofrece una guía. La recreación al aire libre es otra que también nos fomenta mucho, pero que tal vez ahorita estamos un poco limitados porque no podemos salir. Pero
¿Por qué la fomenta? Bueno, porque los beneficios que mencionaba la profesora Carmen Grace, todo lo que tiene que ver con autoestima, el humor, la comunicación, el trabajo en equipo, resolución de problemas, establecimiento de metas y demás, muchos de estos beneficios llegan a coincidir precisamente con los componentes que conforman la resiliencia. O sea, la resiliencia tiene que ver con todo eso, con la toma de decisiones, con la resolución de problemas, con la autoestima, el autoconcepto y demás, y las actividades recreativas lo promueven. Entonces creo que también, aparte de todo lo que ya mencionó, es una buena oportunidad para pensar en actividades recreativas que nos ayuden a fomentar en nosotros o con nuestros familiares la autoestima, la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el establecimiento de metas y todos estos otros componentes, porque además de que podemos disminuir el estrés, que podemos ser menos sedentarios, podemos estar fomentando este concepto que, como menciono, actualmente lleva un mayor valor y una mayor importancia debido a la situación de crisis, digamos, que podríamos decir lo que estamos viviendo. Entonces creo que por ahí mencionar ese concepto es importante y que la recreación tiene mucho que aportar en este caso. Sé que si Carmen Grace quiere mencionar algo. Sí, realmente tenemos que aprender a ser resilientes, ¿verdad? Porque es una de las mejores armas para hacerle frente a la situación de la pandemia. Tal vez para retomar ahí algo que decía Cecilia de la diversión negativa. La diversión negativa, como dice el término, la definición, a veces son actividades que se consideran así por creencia, por cultura, por ley. Y a veces no todo lo malo es malo, o visto malo de la misma manera en todos los lugares y en todas las épocas. Y yo quiero mencionarles un ejemplo que conocemos muy bien en Costa Rica y es el del swing criollo. El swing criollo ahora es popular y se ve con buenos ojos, pero hace algunas décadas el que bailaba swing criollo tenía muy mala reputación. Era así como, dime con quién andas, ¿verdad? Y te diré quién eres, ¿verdad? Porque se veía muy mal porque la gente lo consideraba mal. De hecho, hay un documental que habla de cómo en ciertos salones de baile tenían un rótulo que decía prohibido bailar. Pero con el tiempo, las academias de baile son negativas, ¿verdad? Entonces es importante recordar que las actividades se juzgan según quien tenga el poder. Y en ese momento las personas que tenían el poder lo veían como muy mal. Ahora no. Y entonces eso lo recalco para enfatizar que las actividades de diversión negativa tienen consecuencias negativas, que esa es la gran diferencia con la de recreación. La recreación contribuye con el desarrollo Me parece que la profesora se quedó de nuevo sin señal. Sí, Sí. hay problemas en Sabanilla. Ok. Démosle un chancecito. Puede ser por la lluvia.
tal vez ahí mientras ella regresa, mencionar también bueno, que se ha visto también cómo programas recreativos han ayudado en la parte, por ejemplo, escolar, evitar o disminuir el acoso social, ¿verdad? El bullying, también en la parte académica, el tener una mejor actitud, el evitar la deserción estudiantil por medio de programas recreativos, ¿verdad? Y sumado a ello, pues mejorando la resiliencia, o sea, he visto ahí una relación interesante. A nivel de vulnerabilidad también, programas recreativos han ayudado a evitar aquellos, digamos, factores de riesgo que muchas personas pueden estar inmersas en su contexto, ¿verdad? Cómo tratar de ver más bien los factores positivos, los factores protectores y salir un poco adelante por medio de programas recreativos. Ahora la recreación, bueno, tal vez no en las escuelas directamente, ni en los lugares de trabajo podemos hacerla, pero podemos entonces tratar de llevarla a cabo desde nuestras casas, ¿verdad? Ya sea a nivel individual o con nuestras familias. Núcleo familiar o, ¿por qué no?, de manera virtual, con nuestros familiares. Ahí está de nuevo Carmen Grace. Qué vergüenza. Yo creo que es en Sabanilla, profe. Seguro, porque está, pero bueno, tal vez yo lo que quería terminar con la idea de esa era que tenemos que usar la creatividad. Hace un tiempo escuchaba a un muchacho en una charla que dio que decía que la creatividad es como un músculo. Imagínense que alguien de educación física le digan eso, ¿verdad? Entonces es como un músculo. Nada que ver, decía yo. Y me quedó el pensamiento ahí, entonces le empecé a dar vueltas y vueltas hasta que, como decimos popularmente, me cayó la peseta. Y claro, cuando tenemos un músculo flácido, por ejemplo ¿verdad? Si se mueve mucho y vamos al gimnasio, lo empezamos a trabajar, el músculo se empieza a tonificar y empieza a trabajar, ser más funcional, ¿verdad? Ya me siento mejor, porque se van fortaleciendo todos mis músculos, ¿verdad? Todos los que trabajen. Y entonces, ese es el mismo principio de la creatividad. Si trabajamos la creatividad, se va a volver mejor. Y entonces nos vamos dando cuenta de que vamos siendo más creativos, y el ser creativos es como más fácil. Pero tenemos que, de alguna forma, arriesgarnos, hasta salirnos de esa zona de comodidad para empezar a inventar, a crear. Y aquí los chiquitos son fundamentales. Tienen una creatividad increíble. Entonces, a veces hay como que seguirles el juego a ellos y las ideas y ver qué inventamos, qué creamos, qué crean ellos y qué creamos nosotros, ¿verdad? Y poco a poco, por medio de las actividades que ellos plantean o nosotros, podemos inventar muchas actividades que, como yo les decía, yo estoy segura que hay miles que no se han creado. Así que utilizar el tiempo, ¿verdad? Que tenemos ahora en las vacaciones, vamos a tener para realmente organizarnos y poder sacar tiempo para recrearnos individualmente, en pareja y en familia, en nuestras burbujas sociales, ¿verdad? No le escuchamos, Soledad. Sole, estás con el micrófono apagado. Muchas gracias, profe Carmen Grace. No sé si la profe Cecilia quiere hacer un cierre con respecto a la resiliencia. Bueno, básicamente, pues, aprovechar, o sea, tratar de realizar esas actividades recreativas, no solo realizar algo por salir del paso o para ver cómo entretengo a alguien o cómo me entretengo yo, sino buscar ese objetivo, digamos, esa meta que quiero alcanzar también con las actividades recreativas. O sea, las actividades recreativas son muy valiosas, no solamente para pasar el rato, pasar el tiempo, sino tratemos de pensar, esta actividad recreativa me puede servir para qué, porque ese objetivo que le podamos dar también, ese beneficio que estemos buscando por medio de esa actividad recreativa, nos puede llevar
a alcanzar una de las dimensiones o varias de las dimensiones que fomentan la resiliencia, esa capacidad de poder salir adelante aprendiendo de las adversidades, ¿verdad? Y que, como decía antes, retoma un gran valor en estas épocas que estamos viviendo con todo esto de la pandemia, pero tratemos eso, valoricemos, busquemos actividades no solo por salir, por pasar el rato, porque para eso simplemente me siento en el sillón y veo una maratón de alguna serie, ¿verdad? Sino que busquemos más allá, usemos esa creatividad, busquemos actividades que realmente nos generen más beneficios que solamente pasar el rato en nuestro tiempo libre, sino que nos genere un beneficio y que al mismo tiempo podamos crecer y unirnos más como familia, ¿verdad? Como les decía, existen muchos beneficios y todos ellos, o la gran mayoría, muy aliados con los componentes que conforman la resiliencia. Entonces creo que es una buena oportunidad para tratar de darle una guía a esas actividades, un objetivo claro que podamos aprovechar en estas épocas de vacaciones y bueno, de que estamos encerrados por motivos de la pandemia, pero que podamos sacarle un mayor provecho a las actividades. Muchas gracias, profesora Cecilia. Y la profe Rocío, no sé si nos da unas palabras para ir cerrando la actividad. Sí, reitero el agradecimiento a las compañeras que han participado y nada más quería cerrar diciendo que si bien es una barrera estructural, como bien lo señala la profesora Carmen Grey, el COVID en este momento, y si bien hay ciertos tipos de recreación, como la recreación al aire libre, la socialización, que están viéndose afectadas en este proceso, también creo que es es un buen momento para ver este espacio de encierro y de compartir en familia como una oportunidad para buscar otras fuentes de recreación. Para mí es de vital importancia, como lo han mencionado las compañeras, que se seleccionen estrategias de recreación que sean, además de positivas, con un buen balance, sin abusos, pero que además de que aporten al bienestar emocional, aporten también al bienestar físico, en aras de protegerse de la pandemia también, porque también es un momento para pensar en la salud física y todo aquello que pueda eliminar riesgos a través de, por ejemplo, el deporte, el movimiento y demás también. Entonces, y creo que vale la pena mencionar que este tipo de actividades nos permiten pensar en la inclusión social de la población en condición de discapacidad, que en educación especial pues es nuestra prioridad y muchas veces es de la población que se ve más excluida de actividades académicas, sociales y demás por las barreras que enfrentan, y la recreación y las diferentes formas de recreación son una oportunidad maravillosa para generar espacios inclusivos y de igualdad de participación que fomenten una sociedad cada vez más equitativa, más justa, con menos actos de discriminación y violencia. Muchas gracias, profesora Rocío. De parte de la biblioteca, queremos agradecerle a la profesora Carmen Grey por su aceptación en participar con nosotras desde la biblioteca. A la profe Cecilia, muchas gracias. Sabemos que está en su tiempo de maternidad, se lo agradecemos profundamente. A la profe Rocío, que siempre nos ha apoyado cuando le hemos solicitado su apoyo para actividades de la biblioteca. Nuestro compromiso desde la biblioteca es y será ahora más que nunca promover el encuentro, facilitar la convivencia y promover la recreación, porque cada vez que escuchamos a la profe Carmen Grey nos damos cuenta de su importancia y que la hemos tenido en el olvido. Desde la biblioteca nos queremos comprometer a ser un ente, una unidad que promueva valores, que promueva la convivencia, el encuentro, y nos comprometemos a que esta actividad sea grabada
y sea reproducida en redes sociales, esté en YouTube, para que podamos aportar un granito de arena en esta tarea. Le agradecemos a todas las profesoras, a los participantes y muchísimas gracias.